Buenas tardes, en este video vamos a hablar un poco acerca de la patogenia de la infección bacteriana. En esta presentación vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades infecciosas, de las causas que pueden llegar a producir el desarrollo de una enfermedad infecciosa. Entonces, las enfermedades bacterianas son el resultado de la interacción del microorganismo, el hospedero humano y el medio ambiente. Esto dará como resultado una infección bacteriana, como lo observamos aquí, una infección de la piel. También depende de los factores virulentos, que son factores ya internos de cada microorganismo, que son los que van a hacer que ocasione una patología. Entre más factores virulentos tenga el microorganismo, más agresiva va a ser la bacteria con respecto a la infección que va a producir el sistema inmunológico de la persona. No todas las personas tenemos un sistema inmunológico igual, todos somos inmunocompetentes porque nuestro sistema inmunológico se defiende muy bien de todas las patologías, pero no todos los sistemas inmunológicos trabajan de la misma manera. Por ejemplo, no todas las personas que estamos presentes podemos estar en contacto con un microorganismo y no todos vamos a desarrollar la patología, o si la desarrollamos todos, alguna persona va a ser más severo en microorganismos que en otra, la patología va a ser más severa en una persona que en otra. Eso depende de su sistema inmunológico. La genética del individuo también juega un papel importante en el desarrollo de las infecciones, y obviamente el medio ambiente, como observamos aquí, un medio ambiente en unas condiciones de insalubridad altas, donde la gente prácticamente vive o se aloja, gente bañándose en lugar donde se botan basuras. Entonces, cada vez que esto se una, va a traer como resultado el desarrollo de una enfermedad infecciosa. Bueno, este es un pequeño esquemita que nos muestra lo mismo que hablamos en la diapositiva anterior. Los microorganismos, cuando se unen con un hospedero y el medio ambiente, desarrollan una infección. Depende de los factores virulentos, la capacidad de sobrevivencia del microorganismo, el área geográfica, clima, condiciones socioeconómicas y políticas, factores inmunes, susceptibilidad genética del individuo. Los postulados de Koch, en resumidas, lo que Koch nos dice, es una de las primeras personas que nos relaciona la existencia o la relación que existe entre los microorganismos y las infecciones. Y lo que nos dicen sus postulados es que si un microorganismo produce una patología en un organismo vivo, nosotros en la sangre de ese organismo vivo debemos aislar o podemos encontrar el organismo causante de la infección, y si lo inoculamos en otro animal debe desarrollar la enfermedad. Gracias a los postulados de Koch es que nosotros actualmente utilizamos los métodos de barrera para protegernos, la bata, gorro, guantes, todo eso cuando vamos a trabajar con microorganismos. Algunas definiciones: tenemos la patogénesis, la capacidad de un microorganismo de producir una enfermedad. Hablamos de un microorganismo patógeno cuando produce enfermedad. Hablamos de virulencia cuando el microorganismo, además de que puede producir enfermedad, es capaz de producir gran daño en el organismo. Invasividad es la capacidad de un microorganismo de sobrevivir, ingresar a las defensas y multiplicarse y diseminarse. Por ejemplo, el microorganismo invasivo, cuando ingresa, por ejemplo, vía oral, resiste el ácido gástrico y puede llegar hasta el lugar donde va a producir la enfermedad, desarrollarse y ocasionar daño. Toxigenicidad, capacidad del microorganismo de producir toxinas. Infección es el resultado de la interacción entre el microorganismo y el hospedero y deriva de diferentes resultados. Por ejemplo, puede ser comensalismo, cuando el microorganismo se establece en el hospedero sin causar daño, es un comensal. Un ejemplo de esto es la flora normal que existe en el organismo humano. La simbiosis o mutualismo, un estado de infección donde el hospedero y el microorganismo se benefician, obtienen beneficios. Un ejemplo de esto es la E. coli, que ayuda a la síntesis de vitamina K en el intestino. La eliminación, cuando el hospedero erradica el microorganismo ingresa a nuestro organismo, lo identifican las células presentadoras de antígenos o los macrófagos, lo procesan y lo destruyen. En esta gráfica muestran también que lo procesan, lo presentan al linfocito para que éste produzca nuevamente, el linfocito B se convierte en un plasmocito, que es el encargado de producir los anticuerpos específicos para eliminar el microorganismo. Colonización, estado de portador en la presencia de un microorganismo en un hospedero por un periodo de tiempo variable. La latencia es cuando el hospedero no es capaz de eliminar el microorganismo. El microorganismo puede vivir por años en los ganglios linfáticos, lo que es muy común sobre todo en las infecciones virales.
como por ejemplo las varicelas o algunos otros tipos de herpes que pueden permanecer muchos años, incluso de por vida, en nuestro organismo. La enfermedad infecciosa cuando la relación entre el microorganismo y el hospedero tiene como resultado daño de tejidos. Y aquí tenemos un ejemplo de este bebecito que tiene un síndrome por estafilococo llamado síndrome de piel escaldada estafilocópsica. Esto es un pequeño resumen de todo lo que habíamos dicho. Entonces tenemos que la infección puede ocurrir, intervienen los factores inmunes, la genética, la eliminación, colonización, persistencia, simbiosis. Todo esto lo que nos va a traer como resultado una enfermedad. Y la enfermedad tiene dos maneras de resolverse, que es una es la erradicación y otra es la muerte. La erradicación cuando nosotros somos capaces de eliminar el microorganismo. Y la muerte cuando el microorganismo vence todas las defensas del organismo y acaba con la vida del individuo. Casi siempre nosotros terminamos en erradicación, erradicamos el microorganismo. La inmunología es la ciencia que estudia los mecanismos que protegen al individuo contra cualquier agresión. Aquí tenemos la estructura de un anticuerpo y aquí tenemos el análisis de un frotis sanguíneo. Entonces aquí estas células que estamos viendo se llaman neutrófilos y son las responsables de defendernos de las infecciones bacterianas. Estos son los glóbulos rojos que transportan oxígeno, está una plaqueta que interviene en la coagulación. Este es un eosinófilo. Fíjense que es muy parecido al neutrófilo, pero el eosinófilo tiene unos gránulos mucho más gruesos y un poquito más naranja. Este eosinófilo es responsable de protegernos de las infecciones parasitarias. Tenemos el basófilo, que parece una mora. El basófilo aumenta solo en intoxicaciones graves. Y tenemos los linfocitos, que son los responsables de ayudarnos en las infecciones virales, y tenemos los monocitos que aumentan en cualquier tipo de infección, son los que primero llegan a atacar el agente agresor. Bueno, la respuesta inmune ¿en qué consiste? En la defensa del organismo para el combate y prevención contra distintas formas de amenazas a su integridad. Por ejemplo, cuando ingresan unos microorganismos por la piel, en una rascadura o una picadura de insecto, enseguida las células presentadoras de antígeno lo identifican, tratan de destruir ese microorganismo, procesarlo, presentarlo al linfocito T, luego al linfocito B para que este se transforme en célula plasmática y produzca la yeta que vemos aquí, los anticuerpos específicos contra esa patología. Tipos de amenazas, ¿cuáles son? Las sustancias irritantes, las toxinas, agentes infecciosos y células neoplásicas, células cancerígenas, como observamos aquí, un tumor. ¿Cuáles son las primeras líneas de defensa o la respuesta innata? Tenemos la primera línea de defensa contra la infección no específica, tenemos las barreras físicas, líquidos corporales, células del sistema inmune. Estas son todas las células del sistema inmune, los glóbulos blancos que ya habíamos visto, y otras células que se denominan, que son derivadas de ellas, que se denominan células presentadoras de antígeno, que lo identifican. ¿Cuáles son las barreras? Tenemos los desmosomas, que son especies de las uniones entre una célula y otra, como por ejemplo cuando están construyendo una pared entre un ladrillito y otro para pegarlo, ese pegante se llama desmosoma, que mantiene la integridad de un tejido. Entonces, cuando en la piel intacta, como observamos aquí, no ingresan microorganismos. El microorganismo necesita que la piel esté dañada para poder ingresar. El pH ácido del estómago destruye los microorganismos que ingresan por vía oral. El pH ácido de la vagina también impide la colonización de agentes agresores. Otras barreras importantes tenemos la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Las lágrimas es otra parte importante que encontramos una enzima que se llama la lisozima, que destruye los microorganismos. Tenemos la hiperosmolaridad, cuando hay una infección urinaria se concentran solutos y estos solutos también ayudan a la eliminación bacteriana. La proteína C reactiva o PCR es una proteína de fase aguda, aparece durante las 24 o 48 horas después de un proceso infeccioso o inflamatorio. No es específica, pero se ha demostrado que aumenta mucho con infección contra el estreptococo neumonía y también es capaz de activar el complemento. La inflamación es otra fase importante que lo que ayuda, la inflamación es que los vasos sanguíneos circundantes al proceso inflamatorio se dilaten y las células del sistema inmune puedan atravesarla, llegar hasta el lugar de la infección,
de la infección y eliminar el compuesto que nos esté o el microorganismo que nos esté causando daño. La fagocitosis es el proceso por el cual una célula es capaz de tomar una bacteria, introducirla en su citoplasma, destruirla, procesar los péptidos y presentárselas al linfocito para que éste produzca los anticuerpos. Es complemento un sistema de defensa y limpieza constituido por una serie de proteínas solubles transportadas por la sangre. Sus funciones facilitan la fagocitosis y migración de neutrófilos. La inmunidad específica no representa un papel muy importante en la primera línea de defensa, pero necesita aprender y este proceso demora de 7 a 10 días, lo que produce anticuerpos específicos de tipo IgM y de linfocitos citotóxicos. O sea, la inmunidad específica es los anticuerpos. Si cuando nosotros, por ejemplo, nos vacunan, nos inyectan el microorganismo en una forma muerta, un microorganismo muerto o vivo pero atenuado, debilitado. Y nuestro organismo primero llega a las células presentadoras de antígenos, ya se presenta el linfocito T, luego al B para que este se convierta en plasmocito y produzca los anticuerpos específicos. Y se bloquea la infección y eso guarda memoria. El proceso demora de 7 a 10 días para revertir una infección. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto son las generalidades de la patogenia de la infección bacteriana.